Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios por tantas bendiciones que Él nos da y porque somos partícipes de todas estas cosas, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que tengo de llegar hasta los hogares de ustedes con la palabra del Señor. Quisiera que me dejen saber tan pronto se den cuenta si esta grabación tiene sonido o no, porque estoy usando un cierto micrófono que puede afectar. Quisiera que alguien de los que está conectado me diga si se oye lo que yo estoy hablando para continuar o para hacer un cambio. Vamos a ir saludando a los que van acercándose. Gloria al Señor. Mi hermana Elena dice que sí tiene sonido. Gracias al Señor por eso. Bueno, pues en esta noche quiero hablar de un tema bien interesante y le puse por título "Sepa yo cuán frágil soy". Y está basado en una oración del rey David en el Salmo 39, verso 4, que le dice así al Señor: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Bueno, esa es una petición un poco extraña. Casi nadie se atreve a pedirle al Señor una cosa así. Pero el momento en que el salmista está escribiendo, él estaba huyéndole al rey Saúl. Ya él había sido ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel. Pero el rey actual estaba en su posición todavía. Y cuando el rey Saúl se dio cuenta de que David tenía el potencial, parecía que David era la persona escogida, empezó a hacer todo lo posible por matarlo. Él no quería otra cosa sino matarlo para que no le quitara el reinado. Se volvió como una obsesión, una envidia, no sé ni cómo llamarle. El asunto es que el rey tenía todas las posibilidades de ganar y tenía todas las armas y hasta ejército se quería mandar en contra de David. David no tenía nada. No tenía cómo defenderse, ni siquiera un arma de guerra, nada. Él lo único que podía hacer era huir, esconderse y tratar de escaparse de Saúl. ¿Y usted sabe cuánto duró esa situación de esa manera? 15 años. Usted se puede imaginar lo que es vivir 15 años corriendo de un lado para otro, escondiéndote en un sitio, tratando de que el rey no te encuentre, sabiendo que el rey está mandando gente, ejércitos a buscarlo, a averiguar en dónde él estaba metido, y él teniendo que cambiarse de un lugar a otro y moverse y correr. ¿En qué clase de tensión nerviosa estaba viviendo el rey David? Entonces es algo que uno tiene bien claro, la forma en que él fue ungido, un profeta reconocido va, lo unge y le dice que él va a ser el rey sobre la nación. Pero han pasado tantos años y el rey actual sigue en su posición y lo está persiguiendo, que él comienza a dudar. Y en su miedo de que Saúl lo encuentre y lo mate, le pregunta a Dios y le dice: dime cuál es mi fin y que yo sepa lo frágil que soy. En otras palabras, lo poco que me queda. Él a lo menos quería saber lo que le esperaba. Bueno, el miedo es nuestro peor enemigo. Y casi todos padecemos de eso, aunque hay algunos que se sienten que son valientes. Pero cuando están en una situación como la que estaba David, que uno está acosado por todos los lados, que no tiene forma de defenderse, que no hay ya ni para dónde esconderse, uno se le mete miedo. El miedo nos hace hacer disparates porque estamos pensando disparates. Y hablamos también disparate porque el miedo, en vez de confiar y poder decir: no, Dios me ungió, yo voy a ser rey, pase lo que pase, yo sé que eso se va a resolver. Eso no es fácil de decirlo. Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no se arregla la situación.
uno comienza a dudar. Uno empieza a pensar, ¿sería eso de verdad? ¿Sería de Dios? ¿Sería algo que se le ocurrió al profeta, pero en realidad Dios no lo mandó? Porque ¿cómo va a ser? Si Dios dijo una cosa, ¿cómo va a ser que no se cumpla? Y pasa tanto y tanto tiempo. Por eso es que Dios en la palabra nos amonesta muchas veces en contra del miedo, porque el miedo es capaz de destruirnos. Y hay muchas veces que nosotros encontramos en la Biblia frases como no temas, no desmayen, no vivan ansiosos, no se dejen intimidar. De eso hay mucho en la palabra. Como también hay miles de referencias que nos animan a esforzarnos, a ser valientes, a confiar en Dios, a poner la fe en acción para rechazar todo temor en cualquier manera que se presente. Porque hay veces que uno está preparado para una cierta batalla y en la mente de uno no dice, no, yo estoy fuerte, yo voy a hacer, pero el enemigo viene por otro lado y nos coge de sorpresa. Hay algunas personas que vamos a mirar ahora en la Biblia que se sentían fuertes, como por ejemplo Moisés. Moisés fue salvado de una orden del faraón de que mataran a todos los niños y los echaran al río. La misma hija del faraón lo sacó del río, se compadeció de él y lo crió como si fuera su hijo. Moisés sabía que él era hebreo, pero sabía que por algo Dios le había salvado la vida. Él se dio cuenta que Dios tenía un plan con él y que el plan posiblemente era salvar o ayudar en alguna forma a su pueblo. Por lo tanto, cuando ya él fue grande, tenía cierta autoridad porque él era un príncipe en Egipto. Era llamado hijo de la hija del faraón. Tenía mucha autoridad y él comenzó a hacer y deshacer, a dar órdenes, a abusar, a mandar, porque él creía, y así mismo lo dice la Biblia en el libro de los Hebreos, él creía que por su mano iban a ser librados los israelitas. Pero lo que pasó fue que se metió en un lío, en una de esas enredadas mató a un egipcio y el faraón se disgustó tanto con él que lo buscaba para matarlo. Entonces tuvo que ir huyendo y lo perdió todo. Como se fue huyendo por miedo de que lo iban a matar a él, se fue, huyó para no regresar jamás. Se metió en un pueblo sencillo, cambió su vida radicalmente y se amoldó, se acostumbró a otro estilo de vida completamente diferente. Sin realeza, sin autoridad, sin derechos de mandar ni de hacer nada. Y se convirtió en un simple pastor de ovejas que no siquiera eran de él. Él cuidaba las ovejas de su suegro. Y así Dios lo tuvo 40 años. A veces Dios nos hace pasar por un proceso. Sí, Dios lo había separado a él y escogido a él para algo especial, pero de esa manera Dios no lo podía usar. Y Dios no tiene apuro. Lo hizo esperar 40 años para sacarle de adentro toda esa arrogancia y ese orgullo que él tenía. Y cuando al fin Dios se le reveló y le hizo el llamado, ya él ni creía que él podía. Él empezó a ponerle excusas a Dios, no, nadie me va a hacer caso, no, yo no soy la persona, no, yo no puedo, es que ni si hablara, ahora hasta gago soy después de tanto tiempo. Pero esa era la actitud que Dios necesitaba que él tuviera, una actitud humilde para que aprendiera a someterse a Dios y seguir las direcciones de Dios y no tratar de hacer las cosas a su manera. Así que cuando él llegó a donde Dios quería que él llegara, entonces Dios comenzó a usarlo. Otro que nosotros podemos ver algo parecido es el profeta Elías. El profeta Elías se levantó, traía palabra de Dios, hizo hasta milagros, y la gente, todo el pueblo en Israel reconocía su ministerio como un gran profeta. Habían otros profetas, pero él sobresalía por encima por la manera en que Dios lo estaba usando. Así que cuando uno ve que tiene la aceptación de la gente, uno empieza a coger esa confianza en uno mismo. Yo pienso que Elías se sentía
que él era fuerte. Y entonces llega el punto máximo de su ministerio cuando Dios le dice que le haga un reto a los profetas de Baal. La nación estaba bien dividida. Ellos conocían a Dios, pero el rey tenía una esposa de otra nacionalidad, porque es que en ese tiempo los reyes, para hacer paz, hacían una alianza para evitar las guerras, le ofrecían su hija en matrimonio al otro rey. Y al ofrecerle la hija, pues emparentamos, ahora somos familia, ahora no vamos a pelear. Entonces el rey Acab recibió a esta mujer como un pacto de paz. Pero la mujer era bien idólatra y desvió completamente el corazón, comenzando desde el rey a toda la nación a adorar a los Baales. Entonces Dios le dijo a Elías que hiciera un reto para que el pueblo se diera cuenta quién es el verdadero Dios. Hicieron el reto 400 profetas de Baal contra uno, Elías. Y el reto era, vamos a orar y vamos a pedirle al Dios, cada uno a su Dios, que envíe fuego del cielo y consuma este holocausto que hemos puesto ahí. Empezaron los profetas de Baal, estuvieron medio día dando gritos y haciendo cosas y no bajó fuego. Cuando le tocó el turno a Elías, para que ellos vieran que realmente Dios es Dios, a aquel sacrificio que le tenía que caer fuego le echó agua, porque Dios se lo había dicho, no era porque él quería lucirse. Dios le había dicho, échale agua para que ellos vean que no fue pura casualidad lo que pasó. Y después que le echó mucha agua, que dice que se mojó y se llenó la zanja alrededor del altar. Él hizo una oración, le pidió a Dios que enviara fuego y ¡fua! Cayó el fuego y consumió el holocausto. Bueno, eso fue una victoria. El pueblo entero que estaba ahí reunido, porque era un reto, se había reunido ahí la gente a ver. Comenzaron a gritar todos a una vez que Jehová es Dios, Jehová es el Dios, decían ellos, Jehová es el Dios. En otras palabras, no hay ninguno otro, no vamos a creer más los Baales. Bueno, ¿cómo ustedes creen que Elías se estaba sintiendo? Bien, y se sentía fuerte. Dios me está usando, Dios está haciendo maravillas a través de mí. Oh, pero enseguida después de eso, viene la noticia de que cuando la esposa del rey, que era la reina, cuando la reina se enteró de lo que Elías había hecho, prometió que lo iba a matar. Porque al final del reto, el profeta Elías le dio muerte a los 400 profetas de Baal. Y la Jezabel, que era la esposa del rey, se puso tan furiosa que dijo, mañana a esta hora, él va a estar igualito que estos que él mató. En otras palabras, lo voy a picar en pedacitos. Se le metió una clase de miedo a Elías, que de tan contento que él estaba el día anterior, al día siguiente estaba espantado del miedo. Y como les dije al principio, el miedo es nuestro peor enemigo. Cuando uno tiene miedo, uno piensa disparates y hace disparates. Elías echó a correr. Ni le preguntó a Dios qué hacer. Era una emergencia. Y muchas veces nosotros pensamos que en momentos de emergencia no hay tiempo para orar y buscar dirección de Dios. Tenemos que correr porque si no corro me matan. Si me quedo aquí parado me cogen. Y él salió corriendo. Y huyó hasta lo más lejos que pudo. Cuando ya no podía más, se tiró al piso porque no podía más. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que envió un ángel que le llevara agua y que le llevara comida. Dios es tan misericordioso que tuvo compasión de Elías. Vaya, pienso yo que Dios lo miró y dijo, es un ser humano. Vamos a cogerlo suave con él. Pero él se levantó y salió corriendo, y siguió corriendo hasta que llegó a una cueva y en la cueva se escondió. En Israel hay muchas montañas rocosas y en esas montañas rocosas generalmente hay cuevas y lugares donde la gente puede protegerse. Y él se metió en esa cueva. Y ahí estaba con tanto miedo que dice la Biblia que él estaba orándole a Dios y le decía, oh Dios, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. En otras palabras,
Es mejor que tú me mates y no que me mate la reina. Es mejor que yo me muera aquí mismo y no que caiga en las manos de esa reina, que quién sabe en qué manera. Porque a veces el asunto no es el miedo de morirse, sino cómo uno se muere, cómo la va a pasar en el proceso para morirse. Y él le dio un miedo tan grande que le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida. Mucho cuidado con lo que usted le pide a Dios. Nosotros tenemos que hasta pedirle al Señor que nos ayude a no decir disparates, ni siquiera cuando estamos orando. Porque mire lo que pasó, que Dios no solo que no le quitó la vida, sino que cuando al fin se le reveló y le habló, le dijo que y ahora quiero que vayas a la casa del rey y le lleves esta profecía al rey Acab. En otras palabras, esa no es la actitud que yo espero que tú tengas. Tú tienes que confrontar ese miedo que tú tienes y hacerle frente al miedo mismo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes miedo? ¿Que la esposa del rey te va a matar? Bueno, pues ve a la casa del rey. Para que tú te des cuenta que si yo te protejo, ella no te va a poder tocar. Óigame, Dios nos prueba hasta el máximo. Y aunque la Biblia no dice nada, ustedes saben que Elías nunca murió. Dios se lo llevó arrebatado al cielo. A mí me está que quizás en alguna conversación Dios le dijo, ¿tú quieres que te quite la vida? Pues ahora es que no te vas a morir nada. Te voy a llevar vivo para arriba, pero no te vas a morir. Esas son mis ideas, no mi imaginación de la conversación entre Dios y Elías. Pero Elías es la única persona que subió al cielo sin morir y es el único que la Biblia dice que le pedía a Dios que le quitara la vida. Así que cuidado con lo que le pides a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, otra persona que podemos poner en este mismo caso es el apóstol Pedro. Pedro se creía que él era fuerte y cuando ya se fue acercando el tiempo de la muerte de Cristo y Jesús les anunció que él se iba a dejar arrestar y que lo iban a matar, pero que al tercer día él iba a resucitar. Él estaba explicando todo para que ellos no les cogiera de sorpresa lo que iba a pasar, pero ellos no entendían nada. Ellos estaban mirándolo como Mesías, que lo que él debía de hacer era tomar el poder y quitar a los romanos y establecer el reino de Israel. Esa era la mentalidad de ellos. Y cuando Jesús le hablaba de asuntos espirituales, ellos se quedaban como, ¿pero de qué estamos hablando aquí? ¿Pero cuándo es que vamos a hacer? ¿Pero cuándo vas a restablecer el reino? Ellos estaban muy confundidos por diferentes profecías que eran para el futuro, pero ellos creían que debían cumplirse ya, con Jesús ahí en ese tiempo. Entonces Jesús les dijo, en la última cena, él les dijo, esta noche todos ustedes se van a escandalizar y todos ustedes me van a dejar solo. Y Pedro saltó y dijo, oh no, los demás saldrán corriendo, pero yo no. Yo estoy dispuesto a defenderte, yo hasta doy mi vida por ti. Pensaba que estaba bien fuerte, ¿verdad? Y Jesús lo miró con pena y le dijo, ay Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante, ya tú me vas a haber negado. Y la Biblia dice que él siguió porfiando, que no, y que no, y que no, y que no. Óigame, si el Señor te está hablando algo, no porfíes. Dios sabe más que nosotros, Dios sabe el futuro y Dios nos conoce. Ya Dios sabe por lo que vamos a pasar y las reacciones que vamos a tener y lo que vamos a decir. Ya Dios lo sabe. ¿Cómo tú le vas a decir al Señor? No. Y el Señor te está diciendo, mira esto, y tú, no, eso no es, no, yo no. Pues, ¿qué sucedió? Que él estaba preparado, como yo les dije al principio, a veces nosotros estamos preparados para una cosa, pero no para lo demás. Él estaba preparado para pelear con espada. Cuando vieron los soldados, él sacó su espada y rápido le tiró al que lo venía a arrestar, que si no es porque él se vira, le cortó la oreja, pero él había tirado para cortarle la cabeza completa. Y Jesús lo reprendió, le dijo, guarda tu espada en tu lugar. Y agarró la oreja y se la sanó. ¿Usted sabe lo que es que Jesús le sane la oreja a la persona que lo va a arrestar? Y yo no sé con qué valor esa persona se atrevió entonces a agarrar a Jesús y arrestarlo. Yo no entiendo eso, pero los planes de Dios se cumplen, los propósitos de Dios se cumplen.
Y Pedro se quedó totalmente confundido, porque lo que él estaba pensando era en defender a Jesús físicamente peleando. Yo voy a pelear y yo no me voy a dar por vencido. Cuando él dijo, mi vida daré por ti, él estaba seguro que en el medio de esa pelea, a lo mejor los romanos lo cogían a él y lo mataban, pero murió peleando. Murió como un valiente. Él estaba dispuesto a hacer eso. Pero como Jesús lo reprendió, tuvo que guardar la espada, y él vio como Jesús dejó que lo arrestaran y se lo llevaran amarrado, se quedó tan confundido que dice la Biblia que lo siguió de lejos para ver qué pasaba. Y a Jesús lo metieron adentro para hacer el juicio, donde ellos estaban acusándolo falsamente y diciendo cuánta cosa querían. Y Pedro afuera a ver si se podía enterar de algo, pero afuera habían otras personas. Y entre las personas que habían, alguien lo reconoció y le decía, a mí me parece que tú eras uno de ellos, me parece que yo te vi. Y como él no estaba esperando eso, él estaba listo para pelear con una espada, pero él no estaba listo para que lo descubrieran en un momento en que él estaba como escondido entre un grupo que no le pertenecía estar, a ver si se podía enterar de algo y que alguien le diga, tú eras uno de ellos. Entonces le entró el miedo. Él era valiente para pelear con la espada, pero ahí le entró el miedo. Y si yo digo que sí y me arrestan a mí también, a lo mejor entonces me matan a mí también. Entonces el miedo que le dio empezó a negar y decir, no, yo no sé, no, yo nunca lo he visto, no, yo no. Y al final dice la Biblia que él terminó maldiciendo, jurando que él no conocía a Jesús. En eso sacan a Jesús, no hay tiempo de hablar, una sola mirada, y él cae en cuenta exactamente lo que Jesús me había dicho. Fallé. Y la Biblia dice que lloró amargamente. En otras palabras, se dio cuenta lo frágil que él era. Él se creía que él era fuerte, pero realmente demostró ser muy débil y se arrepintió. Más adelante vamos a continuar con qué pasó con Pedro, pero vamos a hablar de otro que se creía que era fuerte, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser creyente, era fariseo y estaba bien enseñado en todas las leyes y costumbres de la nación judía, pero en la manera de pensar de los fariseos. Cuando Jesús murió, ellos quisieron decir que ya habían acabado con Jesús, se acabó todo. Cuando Jesús resucitó, ellos inventaron un cuento de que alguien se robó el cuerpo, pero realmente nosotros lo matamos, Jesús ya no existe. Entonces, este Pablo, que todavía no le llamaban Pablo, sino su nombre era Saulo de Tarso, Saulo, él se propuso que él iba a perseguir los cristianos y arrestarlos. Si de ahí de momento se formaba un lío, los querían apedrear, él iba a dejarlo que lo hicieran, porque es que los judíos no se suponían darle muerte a nadie. Ellos cuando eran nación, ellos tenían sus leyes y sus sentencias, pero ahora estaban bajo los romanos. Sin embargo, la Biblia dice que al diácono llamado Esteban lo agarraron en el templo y lo apedrearon, cosa que era ilegal, pero ellos lo hicieron, y dice que Saulo estaba allí parado, consintiendo. En otras palabras, él fue el que dio la autorización. Está bien, mátenlo, porque sigue diciendo que Jesús resucitó. Y esa era Pablo, dispuesto no solo a arrestar, sino si se le ofrecía la oportunidad, a matar también. Y cuando va de camino para Damasco, Jesús se le aparece y lo confronta. Y cuando él ve el resplandor de la gloria del Señor, se cayó al piso y se le metió un miedo. Otra vez estamos hablando de miedo. Se le metió un miedo. Ahí no dice eso, pero nada más dice que él estaba temblando. Así que imagínense ustedes de qué estaba temblando, sino de miedo. Y él, asustadísimo, pregunta, ¿quién es, Señor? Porque él se dio cuenta que esa era una manifestación que tenía que ser de parte de Dios. Él no sabía lo que era, pero un resplandor y una gloria y una cosa delante de ellos que hasta los caballos no se atrevían a caminar. Él dijo, esto es una manifestación de Dios, y desde sin saber ya le estaba llamando Señor. ¿Quién eres? Pregunta él, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde
yo soy Jesús, el que tú persigues. Eso yo creo que tiene que haber sido como una puñalada. Jesús, pero si Jesús está muerto, si yo estoy seguro y le estoy discutiendo a todo el mundo que se murió y que ellos están locos por tratar de decir que resucitó, y el que yo estoy diciendo que no existe, que ya lo matamos, me está hablando. La Biblia dice que él estaba temblando. Y aquel fariseo que era arrogante, orgulloso, que se creía que él sabía lo que estaba haciendo, que él no tenía que pedirle permiso a nadie. Él lo único que necesitaba era que el gobierno romano le diera la autorización, porque él sabía lo que él tenía que hacer. Su próxima pregunta es: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Oh, Dios tiene maneras, pero maneras grandes de darnos a entender qué frágiles nosotros somos. Cómo a veces nos creemos que somos tan fuertes y cuando nos confrontamos con el Señor nos damos cuenta qué débiles somos. Y el orgulloso y arrogante fariseo se convirtió en un humilde sirviente preguntándole a Jesús: ¿qué tú quieres que yo haga? Esa era la pregunta de los esclavos a sus dueños. ¿Qué usted quiere que haga? Y le dicen: vaya para acá, vaya para allá, haga esto, haga aquello. Sí, Señor. Y esa es la actitud que Pablo adopta. Dios sabe cómo enseñarnos, queridos hermanos. Y cuando David hizo esa pregunta, él no la estaba haciendo por causa de su carácter, si yo soy fuerte o soy débil. Él lo estaba haciendo por causa de vida o muerte, si yo voy a vivir o no voy a vivir. Y si no voy a vivir, ¿cuánto tiempo me queda? Eso era lo que él estaba preguntando. Pero ¿cuántos saben que antes que se cumplan los propósitos de Dios, casi siempre las cosas se ponen peor? Porque ya pasaba mucho tiempo y no lo acababan de nombrar rey. Ya pasaba mucho tiempo que él tenía que estar huyendo y escondiéndose. Ya pasaba mucho tiempo. Y cuando pasa mucho tiempo uno se cansa. Por eso es que más adelante él puede decir: pacientemente esperé y Dios oyó mi clamor. Él entendió que Dios no tiene el apuro de nosotros. Y que Dios no se pone ansioso cuando las cosas se complican. Y aprendió que él tenía que someterse al proceso de Dios y esperar con paciencia a que Dios cambiara la situación. Pero llegó el día en que Saúl se murió en una batalla y entonces David pudo tomar el reino. Entonces David comenzó su reinado, reinó, pero mire, victoriosamente, ganó muchísimas batallas, engrandeció el territorio de Israel y bueno, su vida dio un giro totalmente diferente. De haber pasado 15 años escondiéndose, ahora era el rey y él fue reconocido el más grande de los reyes de Israel. Pero Dios no se le olvidó la pregunta que le había hecho. Y yo creo que más adelante Dios le permitió entender a David que no importa lo alto que uno llegue, si uno no está bien agarrado de Dios, puede fallar también. Porque ninguno de nosotros es fuerte por sí mismo. Ninguno de nosotros es fuerte porque yo sé, porque tengo habilidades, porque tengo experiencia. Eso no es lo que nos hace fuerte. A nosotros lo que nos hace fuerte es que el Señor está con nosotros. Y como Pablo dijo en un capítulo más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el que me da la fuerza. Y nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor si tenemos a Cristo. Si no, no. Y David llegó muy alto. Era muy respetado. Todas las naciones, todo alrededor, todo el mundo no se atrevían a hacerle frente porque Dios estaba con él. Y él siempre consultaba con Dios. Cada vez que alguien le hacía guerra, él primero preguntaba: Señor, ¿salgo a la batalla o no? Y si el Señor le decía: sale, que vas a ganar, él iba. Siempre confiaba en el Señor, pero un día, siempre llega un día, ¿verdad? A todos nos llega un día. Y un día había batalla y él decidió mandar el ejército y quedarse él. Y se quedó
y estaba por la terraza de arriba dando vueltas y divisó a ver la esposa de uno de los soldados y la deseó en su corazón. La mandó a buscar. ¿Y quién le va a decir que no al rey? En aquellos tiempos la palabra del rey era ley. Nadie ni se podía atrever a contradecirlo. El rey podía mandar a matar al que quisiera. Mandó a buscar a aquella mujer, se acostó con ella y la mandó de regreso para su casa. Su esposo estaba en la guerra, no se va a dar cuenta. Una sola vez, no es nada de importancia. De todos modos, soy el rey puede hacer lo que quiera, no. ¿Quién me va a señalar y me va a decir que está mal? Parecía muy sencillo, ¿verdad? Pero las cosas, cuando uno las hace mal, Dios no te deja escaparte así tan fácil. Pasados unas semanitas, la mujer se da cuenta que está encinta. Y su esposo está en la guerra. Entonces le manda un mensaje a David diciéndole que estoy encinta. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay que no pueden tener hijos y están tratando y pasan los meses y los años y no consiguen? Pero una vez que tú haces algo mal que no tenías que haber hecho, es rápido. Se asustó David y rápidamente dijo, bueno, yo lo voy a resolver. Oh, él era muy listo. Manden a buscarme el esposo de este hombre, díganle que tengo que hablar con él. Rápidamente lo sacan del campo de batalla y lo llaman y David se busca una excusa de algo que le tenía que decir y que necesitaba que le mandara un mensaje al capitán del ejército, bla, 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 y le dice, ok, mira, ya que estás aquí, vete a tu casa, pasa una noche, descansa en tu casa cómodamente y te vas mañana. Qué gracioso. Estaba planeando engañar al hombre y que luego cuando resultara que estaba encinta él pensara, bueno, claro, me recuerdo aquel día fui y estuve en la casa, ¿sí? Es normal que esté embarazada. Pero Dios le dio a ese hombre un cierto sentido de responsabilidad y de lealtad a su nación tan grande que aquel hombre no quiso ir a su casa y se tiró a dormir en el patio del rey. Y alguien le mandó a decir, este hombre no ha ido a su casa. Y a la mañana siguiente él lo llama para despedirlo para que regrese al campo de la batalla y le pregunta. Y él le dice, no pude regresar a mi casa porque ¿cómo yo iba a ir y descansar en mi hogar cuando mis compañeros están en el campo de la batalla y durmiendo ahí a la intemperie? Es que cuando uno hace las cosas mal, Dios no te permite escaparte. Entonces David mandó una nota para el jefe del ejército diciendo, la próxima vez que tengan que atacar al enemigo, me pones a este hombre bien adelante. Y cuando la batalla esté bien recia, ustedes échense para atrás y asegúrense que de los que se van a morir, él sea el primero. Exactamente así pasó y así murió este hombre en el campo de la batalla. Oh, David entonces se lavó las manos y dijo, ok, el hombre murió, la señora es viuda, todo está bien. La mandó a buscar y la trajo para su casa. ¿Cómo es posible que un hombre que ama a Dios, que tiene temor de Dios, que quiere agradar a Dios, un hombre que cuando Dios lo llamó dijo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón, se pueda cegar tanto, el enemigo lo puede envolver tanto, porque esto no fue un pecado que él cometió un día. Sí, fue un pecado que él cometió en un día, pero después planeó el próximo pecado, que era el engaño que iba a hacer, no le salió, planeó entonces cómo se iba a deshacer del hombre, y entonces trajo a la mujer y pensó que ya se había lavado las manos. O sea, pasaron semanas, si no un mes o dos. Y él ciego, haciendo todas las cosas por el temor, porque ya les digo que cuando uno coge miedo, piensa disparate y hace disparates.
Dios no se la iba a pasar por ahí. Y le reveló el secreto a un profeta. Y le dice, ve y confronta al rey David. Eso era otro problema serio. Porque en aquellos tiempos, si el rey se molestaba con una persona, la mandaba a matar a él mismo. Así que ese profeta sabía que si él iba y le daba el mensaje y le decía, tú hiciste esto y esto y esto, y Dios dice que está mal, ahí él mismo podía mandar a los dos que estaban ahí de guardia, decirles, me agarran a este hombre y lo matan ahora mismo. Aquí mismo, delante de mí, quiero ver cómo se muere. Pero el profeta obedeció a Dios, buscó sabiduría de Dios, no vino plan ahí a decirle, le hizo una historiecita. Había una vez un hombre que era pobre y nada más tenía una ovejita, y había otro que era rico. Empezó a hacerle una historia, y entonces David escuchó la historia, y al final el rey David pronunció juicio. Dijo, no, ese hombre actuó mal, ese hombre hay que sentenciarlo y tiene que pagar lo que le cogió al otro. Entonces el profeta lo mira y le dice, ¿quién es ese hombre? Y Dios dice que te dio riqueza, te dio todo, y si hubieras querido más, te hubiera dado más, pero te antojaste de coger las cosas del pueblo. Entonces fue que se le abrieron los ojos al rey David. Todavía era el rey, y todavía podía mandarle a cortar la cabeza al profeta y decir, pero yo soy el rey, aquí se hace lo que yo digo y aquí nadie tiene derecho a decirme nada. Sin embargo, la Biblia dice que se humilló, admitió que estaba mal, se quitó su corona, se quitó su capa, se vistió de saco y se metió en el templo a orar y a suplicar la misericordia de Dios. Porque el profeta le dijo, Dios no se ha agradado de esto, y la criatura que va a nacer no va a vivir. Entonces él se asustó, dijo, esto va en serio, pero supo humillarse delante de Dios. Y ahí es donde está el secreto. Ninguno de nosotros somos perfectos, y ninguno de nosotros es lo que a veces nos creemos que somos. Pero si cuando nos damos cuenta, recapacitamos y somos suficientemente humildes para reconocerlo delante de Dios, alcanzaremos la misericordia de Dios. De manera que Dios le demostró a David que él no era fuerte como él se creía, ni físicamente, ni emocional y espiritualmente tampoco. Y es que nosotros tenemos que entender, como Dios le dijo a Pablo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y cuando el apóstol Pablo en una ocasión le pedía a Dios que por favor lo librara de ese aguijón de la carne que él tenía, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es importante que nosotros podamos entender lo frágiles que somos y nos demos cuenta la tendencia que tenemos a caer para que vivamos agarrados de Dios. Si fuéramos fuertes nos podríamos coger la gloria a nosotros. Si yo fuera fuerte, inteligente y lo pudiera hacer todo, no necesitaba nada de Dios. Pero cuando me doy cuenta que soy débil, cuando me doy cuenta que soy frágil, cuando me doy cuenta que me equivoco 1000 veces, cuando me doy cuenta que continuamente estoy tropezando y cayendo, me agarro de Dios, como dice el americano, for dear life. Porque es cuestión de vida o muerte, y realmente lo es. Porque en una de esas caídas uno puede hasta perder la salvación. Si uno se desvía y sigue por el camino equivocado, lo pierde todo. La única solución o la única esperanza es que uno pueda recapacitar y humillarse delante de Dios. David había aprendido a amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Si usted lee los salmos, usted ve el corazón de David. Me viene a la mente el Salmo 19 y el Salmo 119, que son de los dos que más hablan acerca de la ley. Cuánto amo tu ley, tus mandamientos son mi delicia. Él amaba no solamente a Dios, sino que se daba cuenta que la ley que Dios había puesto
era buena. Uno de los versos dice, tu ley es perfecta, tus mandamientos son puros. Él veía que todo lo que Dios mandaba era para nuestro bien. Nos conviene a nosotros obedecer a Dios porque en esa forma es que Dios nos bendice. Nos viene bien, tenemos paz con los demás, nos viene bien. Las cosas salen bien cuando obedecemos a Dios. Y el enemigo logró cegarlo para que hiciera lo malo y cayera en lo más bajo. Déjenme decirle, hermano, el diablo no respeta a nadie. Ustedes saben que se atrevió a tentar a Jesús, Hijo de Dios. Y si se atrevió a tentar a Jesús, ¿cómo no se va a atrever a tentarnos a usted y a mí? Nosotros tenemos que vivir conscientes de que el enemigo está siempre buscando cómo hacernos caer y que nosotros necesitamos vivir agarrados de Dios y no podemos apoyarnos en nuestra propia fuerza. Porque un solo día sin someternos a la palabra de Dios, y ese es el día que vamos a caer porque no vamos a poder resistir la tentación. De las personas que yo les mencioné anteriormente, Moisés tuvo que humillarse y tuvo que cambiar su orgullo y su arrogancia, pero llegó a ser el líder más grande que ha existido en la historia de la nación hebrea. David se humilló, lloró y suplicó, y Dios lo restauró, le confirmó el pacto que tenía con él y hasta le prometió que de su descendencia iba a venir el Mesías. Elías se humilló cuando Dios le habló en aquella cueva y salió y obedeció lo que Dios le había mandado hacer. Terminó su ministerio con la aprobación de Dios. Más adelante, en la vida de Jesús, en el monte de la transfiguración, vemos que le aparecieron para hablar con Jesús Moisés y Elías. Dos de los que fallaron, dos de los que empezaron con un poco de orgullo y Dios los tuvo que humillar, pero eso no quiere decir que los desechó. Los pasó por un proceso, pero los restauró, los usó para la gloria de Dios y están en la gloria con el Señor. El apóstol Pedro se humilló. La Biblia dice que él lloró amargamente. Quizás ya no merecía nada. Y quizás si hubiese sido en nuestros tiempos, hubiéramos dicho, él no sirve. Él no tiene lo que se necesita para ser un buen ministro del Evangelio. Sin embargo, Dios lo usó a Pedro para que fuera el mejor predicador que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Que cuando él abría su boca y predicaba, se convertían no 2 o 3 personas, miles de una vez. En una ocasión 3,000 personas en el día de Pentecostés, en otra ocasión 5,000 personas el día que se sanó el cojo. Por la mano de Pedro y por la obra de Pedro se sanaban enfermos. Tanto así que hasta la sombra de Pedro que pasara, se sanaban los enfermos. Claro. No era Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era la presencia de Dios que estaba en Pedro. Pero todo eso pasó porque él supo reconocerse y supo humillarse. Nosotros no podemos, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pablo también se humilló. Empezó muy arrogante, empezó muy mandón, empezó creyéndose que él era... pero terminó humillándose, poniéndose al servicio del Señor y Dios lo restauró, lo hizo un predicador, un misionero. Pablo levantó un montón de iglesias en diferentes ciudades porque iba viajando de un sitio a otro y cuando al final de su vida lo metieron en la cárcel, él empezó a escribir cartas para mantenerse en comunicación con las diferentes iglesias que él había levantado. Y esas cartas están en la Biblia, son las epístolas de Pablo. Y esas cartas que Pablo escribió han sido de bendición para miles y miles de cristianos de todas las épocas. Entonces en una de sus epístolas Pablo dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Siempre llega un día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes contra todas las acechanzas del diablo.
El apóstol Pedro en su carta dice, sean prudentes y no se duerman, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. El consejo del apóstol Pedro. El apóstol Juan dice en su epístola, yo les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Yo les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido el que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque ustedes son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. El apóstol Santiago nos dice en su carta, soporten la tentación, porque cuando hayan resistido la prueba, recibirán la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Y más adelante en su último capítulo dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Y el apóstol Judas en su carta dice que aprendamos a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Con eso, combatir ardientemente, con eso lo que está diciendo es que hay que pelear, que hay que luchar, que no nos podemos dar por vencidos, no nos podemos dejar que nos tumben. Todos los discípulos sabían que la vida cristiana era una batalla continua y nosotros no somos tan fuertes como nos creemos que somos. Nosotros somos débiles, somos frágiles, pero si estamos decididos a servirle a Dios, le podemos ganar al enemigo. No con nuestra fuerza, pero con la fuerza de Dios. A fin de cuentas, no importa qué de débiles seamos, qué de frágiles podamos ser, porque tenemos un Dios fuerte. Eso me recuerda una ilustración que oí hace muchos años de una persona que naufragó en el mar. Parece que andaba en una barquilla no muy grande y se levantó tormenta en el mar y se le rompió la barquilla. Se le hizo de noche, no se veía, tratando de sobrevivir, alcanzó a ver como una roca. Ustedes saben que hay veces que hay lugares en el mar que se sale para arriba, así se ve como una roca. Él vio una roca, no se veía tan grande, pero bueno, él hizo todo lo posible por llegar hasta allí y se pudo subir en aquella roca. Pasó toda la noche ahí, amaneció. Podía ver de lejos aletas de tiburones y estaba temblando de miedo. Estuvo allí muchísimas horas, calor del sol, sed, cansancio, hambre. Y no podía ni siquiera pedir auxilio, solamente podía ir a esperar a ver si alguien lo veía. Pero al fin alguien lo vio y vino a rescatarlo. Y entre las miles de preguntas que le hicieron, que por qué estaba él ahí solo, él tuvo que explicar todo lo que había pasado, pero entre las miles de preguntas que le hicieron, le dijeron, ¿y usted no tenía miedo? Y él dijo, oh sí, yo estaba temblando de miedo, pero la roca donde yo estaba no estaba temblando, la roca estaba firme y en ella yo me pude aguantar. Querido hermano, tú y yo podemos ser muy débiles. Tú y yo podemos llenarnos de miedo en alguna ocasión que sea muy difícil. Tú y yo podemos tambalearnos en una situación que no entendemos. Tú y yo podemos llorar cuando nos frustremos y no podamos entender por qué pasa lo que pasa. Pero si estamos en la roca, pero si estamos parados firmes en la roca que es Cristo, la roca inconmovible de los siglos, no importa lo débil que sea, no importa lo frágil que sea, nosotros podemos pararnos firmes en la fe. Nosotros podemos armarnos hasta los dientes con la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Nosotros podemos esforzarnos. Nosotros podemos resistir firmes en la fe. Vamos a reconocer que con Cristo somos fuertes.
Y no pongamos más excusas, porque si Dios está con nosotros, nosotros podemos vencer al enemigo. Vamos a acercarnos a Dios y a someternos a Dios para poder resistir al diablo, porque solo no lo vamos a poder hacer. Pero sometidos a Dios, con la fuerza de Dios, el diablo tendrá que huir. Si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, vamos a obtener la victoria. Solo posiblemente no vamos a lograr mucho, pero con Cristo lo podemos lograr todo. Así, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios y obedeciendo a Dios en todo. Así nosotros podemos combatir ardientemente por la fe que una vez Dios puso en nuestros corazones, para que Cristo tenga la preeminencia en todo y su nombre sea glorificado en nosotros. ¿Sabes tú cuán frágil eres? Yo no sé cómo a David se le ocurrió hacer semejante pregunta, pero la hizo. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo tú te sientes? ¿Te sientes fuerte? Quizás sí, pero si te sientes débil, no te entristezcas por eso. Porque Dios le dijo a Pablo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y a veces es mejor, aunque nos sintamos fuertes, venir al Señor con humildad, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se ensalza será humillado. Así que si te sientes fuerte, dobla tus rodillas y dile: Señor, yo me siento fuerte, pero tú me conoces mejor que yo. Ayúdame a entender cuánto te necesito. Y si te sientes débil, dile al Señor: Señor, yo sé que soy débil. Yo sé que soy frágil, que no tengo mucha resistencia, pero ayúdame a confiar en ti, porque si tú estás conmigo, no importa lo débil que yo sea ni lo frágil que yo sea, voy a ganarle al enemigo. Dicen amén. Ahí donde está, cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, porque en tu palabra tú nos hablas, nos fortaleces y nos ayudas a entender muchas cosas que nosotros estábamos equivocados. A veces nos sentimos fuertes cuando realmente somos débiles. Y a veces nos sentimos más débiles de lo que somos y tú nos animas a esforzarnos y nos ayudas a entender que aunque seamos débiles, podemos levantarnos en tu nombre. Solo tú tienes el balance para nuestras vidas. Te pedimos que tú, Señor, nos ayude a vivir agarrados de ti. Que nunca nos apoyemos en nuestra fortaleza y en nuestras habilidades, sino que entendamos que a pesar de esas cosas, te necesitamos, Señor. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos en todo. Y que no pase un día de nuestra vida que no estemos sometidos, porque el enemigo se va a aprovechar en ese día. Que no descuidemos un solo día la lectura de la palabra, la oración y la intimidad contigo, Señor. Porque en eso es que radica nuestra fortaleza. Ponemos nuestras vidas en tus manos, reconociendo que realmente somos frágiles. Y te pedimos tu ayuda, Señor, porque con tu ayuda todo lo podremos vencer. Bendice a los hermanos que están conectados, Señor. Bendice la fidelidad de cada uno de ellos. Los que lo verán más tarde y los que lo verán mañana, Señor, bendícelos también. Te ruego que tú nos ayudes y nos fortalezcas, que no solamente podamos sobrevivir nosotros, sino que podamos ayudar a otros a encontrar esta fortaleza que tú nos has dado, para que podamos servir de luz para los que no tienen tu luz, Señor. De salvación para los que andan en tinieblas perdidamente. Usa nuestras vidas, Señor, y glorifícate en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús te pedimos.
Mis queridos hermanos, gracias por estar conectados y gracias por participar en este estudio de la palabra del Señor. Si ha sido de bendición para usted, yo le voy a pedir que lo comparta en su muro para que también pueda alcanzar a otras personas. Sabe que se habla mucho de la palabra, pero hay veces que uno oye una cierta enseñanza que le habla a uno y uno se siente tocado. Si esta palabra ha tocado tu corazón, compártela con alguien, permite que otros también la puedan recibir. Y así, mis queridos hermanos, me voy a despedir hasta el jueves que viene. Ha sido un gusto para mí poderme comunicar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Soy la pastora Raquel Martínez y me conecto todos los jueves a las 7:30. Así que son bienvenidos los que desean participar. Y como les dije, comparta para que otros también puedan escuchar. Dios me lo bendiga y hasta el jueves que viene.